Bienvenidos a la sección número 25 de la materia La doctrina bíblica del santuario. Terminando la última sección hice alguna declaración allí muy corta, pero que posiblemente inquietó a algunos en lo que tiene que ver con la sustitución de Cristo de nosotros, o cómo nos sustituyó Cristo a nosotros, no solo en la cruz, sino en el bautismo. Y mencioné que después de que Él fue bautizado, en la oración que hizo, allí nos sustituyó en los pasos que nos corresponde dar como pecadores para ser hijos legítimos de Dios otra vez. Y la inquietud que seguramente surgió en algunos y que me hicieron llegar algunos después del último video pero eso significaría entonces que Jesús dio los pasos nuestros de arrepentimiento, de lo que conocemos que debemos dar. ¿Cómo sería eso? Porque Él nunca pecó. Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí para contestar esa inquietud. No es el tema en sí, pero como lo tocamos en parte, no es bueno que quede esa inquietud en la mente sin ser aclarada. Antes que todo quisiéramos dejar claro que de ninguna forma creemos que nuestro Señor en algún momento tuvo que arrepentirse o dar algún paso de los que tenemos que dar nosotros para ser perdonados por algún pecado que haya cometido Él, porque eso sería una de las más grandes herejías. Él nunca pecó, se mantuvo puro durante todo el tiempo que estuvo pisando esta tierra. Pero tal vez lo que podemos hacer es leer algunas declaraciones de la hermana Elena de White en esa línea, porque son más que claras. Después de leídas esas declaraciones, daremos oportunidad a alguna inquietud sobre alguna pregunta o algo que no estuvo aclarado todavía a pesar de la lectura de las citas. Pero no creo que vaya a quedar ninguna inquietud. Si la hubiera, de todas formas, abriremos un momento allí para ver qué no se captó de lo que ella dice. Yo voy a limitarme en este caso a leer las citas. ¿Okay? Posiblemente le van a surgir a usted entre cita y cita preguntas. Entonces, aguántesela allí un poquito. Bueno, así decimos aquí, tengo un poquito de paciencia, aguante, y posiblemente las que vienen van a explicarle más sobre eso. Y después de leídas estas declaraciones, reanudamos nuestro estudio. No nos estamos saliendo, estamos ampliando un punto que no íbamos a tratar mucho, pero que por causa de algunas preguntas, como les menciono, se hace necesario. Bien, vamos con las declaraciones. ¿En qué sentido? ¿En qué forma nos sustituyó Cristo en esa oración después de su bautismo? Alza tus ojos, 1982, la edición, 14 de julio. Dice así: Él condescendió al someterse a este gran sacrificio para que el pecado no se transformara en una virtud en el hombre, para que la maldad no fuera considerada como justicia. Él dio los pasos que se requieren del hombre cuando se convierte. Se adelantó para bautizarse y cuando salió del agua se arrodilló y ofreció a su Padre una oración que el cielo nunca había oído antes. ¿Qué dice? Dio los pasos que se requieren del hombre cuando se convierte. A fin de conocerle, 25 de enero, dice:
Muchos habían ido a él, a Juan el Bautista, muchos habían ido a él para recibir el bautismo del arrepentimiento, confesando sus pecados. Cristo no fue confesando sus propios pecados, pero le fue imputada la culpabilidad como sustituto del pecador. Cristo honró el rito del bautismo sometiéndose a él. En ese acto se identificó con su pueblo como su representante y cabeza. Como sustituto, toma sobre sí los pecados del pueblo. Se cuenta con los transgresores. Da los pasos que se requiere que dé el pecador. Después de que Jesús salió del agua, fue a la orilla del Jordán y se inclinó en actitud de oración. Como ejemplo del creyente, su humanidad sin pecado pidió ayuda y fortaleza de su Padre Celestial cuando estaba por comenzar sus labores públicas como el Mesías. Esta es bastante clara. Compartimos la siguiente. Exaltar a Jesús, 5 de marzo. Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciencia y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 48. Jesús los invita, está refiriéndose a los hijos de un hermano X de la congregación, los hijos de él. Dice, Jesús los invita a dar los pasos que los pecadores deben dar con el fin de convertirse en sus hijos. Él les ha dado el ejemplo en la vida al someterse a la ordenanza del bautismo. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Aquí nos dice que igual el mismo bautismo en sí fue uno de los pasos que dio para darnos ejemplo de lo que tenemos, los pasos que tenemos que dar. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, edición 2007, página 45. Dice, el cielo y la vida eterna son tesoros valiosos que no pueden obtenerse sin esfuerzo de vuestra parte. No importa cuán correctas puedan haber sido vuestras vidas, en vuestra calidad de pecadores tenéis que dar ciertos pasos. Se requiere de vosotros que os arrepintáis, creáis y seáis bautizados. ¿Qué pasos? Arrepentirse, creer y ser bautizado. Sigue diciendo, Cristo fue enteramente justo y sin embargo Él mismo, el Salvador del mundo, le dio al hombre un ejemplo al dar los pasos que requiere de todo pecador. Después de haberlo mencionado. Ya. Para que se convierta, sigue diciendo, en un hijo de Dios y heredero del cielo. Si Cristo, el Redentor del hombre, puro y sin mancha, condescendió en dar los pasos que el pecador necesita dar en su conversión, ¿por qué los que ven su camino iluminado por la luz de la verdad habrían de vacilar en entregar sus corazones a Dios y confesar humildemente que son pecadores y mostrar su fe en la expiación de Cristo por sus palabras y acciones, identificándose con los que profesan ser sus seguidores? ¿Qué está diciendo ella? Si Cristo dio esos pasos sin que necesitara darlos, porque no había en él pecado, ¿cómo es que los pecadores se resisten a darlos?
Exaltada Jesús, 6 de marzo. El acto de someterse a la ordenanza del bautismo, o en el acto de someterse a la ordenanza del bautismo, Cristo le muestra al pecador uno de los pasos importantes de la conversión verdadera. Cristo no tenía ningún pecado que lavar, pero al aceptar la responsabilidad de transformarse en el sustituto del hombre, los pecados de los seres humanos culpables le fueron imputados. Al aceptar a Cristo como el sustituto de los pecadores, Dios le concede una oportunidad al pecador, con la ayuda del poder divino de Cristo, para soportar la prueba que Adán no pudo aguantar. Cristo acudió a Juan arrepintiéndose en lugar del pecador, para que mediante el plan que habría ideado de tomar la humanidad sobre sí y de sufrir y morir por el ser humano, el pecador fuera aceptado por Dios mediante el arrepentimiento, la fe y el bautismo. Ser sepultado en la tumba líquida por Juan, o más bien fue sepultado en la tumba líquida por Juan y se levantó del agua para representar ante el hombre, mediante su vida santa, el verdadero modelo que éste debía copiar. Quisiera recalcar eso. Todo lo que está haciendo él aquí es presentándosenos como modelo en cómo solucionar el problema en el que estamos hundidos, pecado. Vino y se metió en el pozo nuestro para decirnos cómo salir sin contaminarse con la suciedad de ese pozo. Esa es la parte interesante. Pero a la vez nos explica cómo no contaminarse después de ser limpiados. Bueno, sigue diciendo la cita. Los pasos de la conversión se indican claramente: arrepentimiento, fe en Cristo como el Redentor del mundo, fe en su muerte, sepultura y resurrección, ilustradas mediante su bautismo y ascensión a lo alto para interceder por el pecador. Al comienzo mismo de su ministerio público, se presenta como la persona que continuará siendo para el hombre durante toda su tarea de mediador. ¿Noten? No fue entonces en la cruz que empezó a tomar los pecados. Ya venía desde atrás eso. Dice, se identifica con los pecadores como el sustituto de ellos, cargando sobre sí los pecados de ellos, contándose con los transgresores y realizando la obra que se le exige hacer al pecador en lo que respecta al arrepentimiento, la fe y la obediencia voluntaria. Qué ejemplo extraordinario se encuentra aquí en la vida de Cristo para que los pecadores lo imiten. Si no deciden seguir el ejemplo que se les ha dado, quedarán sin excusa. En los lugares celestiales, edición 1968, 2 de septiembre, dice: cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Al ir al desierto, no invitó la tentación. Cristo fue al desierto para estar solo, para meditar en su misión y obra. Había dado los pasos que cada pecador debe dar en conversión, arrepentimiento y bautismo. Él mismo no tenía pecados de los cuales arrepentirse y por tanto no tenía pecados que lavar, pero fue nuestro ejemplo en todas las cosas y por eso debió hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. La fe por la cual vivo, 1959, 17 de mayo, dice: como cabeza de la humanidad, Cristo tomó los mismos pasos que se requiere de nosotros. Aunque sin pecado, Él nos dio ejemplo en el cumplimiento de todos los requisitos para la redención de la raza caída. Cargó con los pecados de todo el mundo. Por medio de su bautismo abarcaría todo el mundo pecaminoso, que por el arrepentimiento y la fe recibiría perdón. Dos más. La fe por la cual vivo, 1959, en la edición 21 de mayo. Cristo fue justo en todo sentido.
Sin embargo, el Salvador del mundo dio al hombre ejemplo al dar los pasos que se requieren del pecador para convertirse en hijo de Dios y heredero del cielo. Ser semejante a Jesús, edición 2004, 10 de septiembre. Esta es muy interesante. No que las otras no, pero bueno. Dice, al cumplir toda justicia, ¿recuerdan que cuando Juan se le resiste para bautizarlo, Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia? Dice ella, al cumplir toda justicia, Cristo no llevó la justicia a un fin. Cumplió todas las exigencias de Dios en arrepentimiento, fe y bautismo. Los pasos en la gracia, en la conversión genuina. En su humanidad, Cristo colmó la medida de las exigencias de la ley. Fue la cabeza de la humanidad, su sustituto y garante. Los seres humanos, al unir su debilidad a la naturaleza divina de Cristo, pueden llegar a ser participantes de su carácter. Cristo vino para dar un ejemplo de perfecta conformidad con la ley de Dios, tal como se requiere de todos, desde Adán, el primer hombre, hasta la última persona que viva en la tierra. Vino para demostrar el hecho de que la humanidad, aliada por la fe viviente con la deidad, puede guardar los mandamientos de Dios. Y terminamos las citas. Pueden ver en esta última cómo vuelve en amistad a la humanidad con Dios. ¿En qué sentido? Ocupando su lugar, pagando su deuda, pero dándole el ejemplo también de cómo mantenerse reconciliado con Dios, en obediencia a su ley. Y eso lo hizo durante su vida. Y así nos salva. ¿Cómo? Poniendo a nuestro alcance, primero enseñándonos cómo vivir la ley de Dios. Y entonces poniendo a nuestro alcance los medios para poder lograr eso. ¿Cómo? Como Él lo hizo, el poder divino. El poder del Padre que estaba en Él. Solo que en el caso nuestro es el poder de Él, su divinidad, que está en nosotros, cuando nos la implanta. Esa es la única diferencia. Él dependía del Padre. Y a nosotros nos insta que dependamos de Él. Pero es lo mismo, porque son iguales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay que captar aquí? Para que no nos asustemos pensando que Elena de White está diciendo que Cristo era pecador. Nunca semejante barbaridad en lengua de ella, en boca de ella. Creo que estamos claros en eso, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una sustitución vicaria de Cristo. ¿Qué es vicaria? En nuestro lugar. Como si fuera uno de nosotros, sin haber participado Él en sus actos, en ese pecado nuestro que estaba tomando sobre sí. Claros ahí. Ahora, hay quienes han dicho, bueno, sí, pero entonces Cristo fue nuestro sustituto en todo. Nos sustituyó en la cruz, ya canceló nuestra cuenta, ya canceló nuestra pena, que es la muerte, pero nos sustituyó también en la vida. Aún en los pasos que teníamos que dar como pecadores, en arrepentimiento, en fe y en todo eso, aún en eso nos sustituyó, está bien, pero eso significa que también nos sustituyó en su vida sin pecado. Por lo tanto, esa vida sin pecado ya se vivió. ¿Captan el argumento? Ya no tiene nadie más por qué vivirla, como nadie tiene por qué morir otra vez la muerte segunda si ya Cristo la sufrió. Nadie tiene por qué sentirse exigido por Dios de vivir la vida que Cristo vivió, porque Él ya la vivió como sustituto. Bueno, ese es un argumento muy falaz, se dice. Es una falacia. ¿Por qué? Porque está bien, aceptémoslo. Aceptémoslo, ya no hay que vivir la vida perfecta que Él vivió.
Pero entonces, como es en todo lo que nos sustituye, en ese sentido, si así fuera, entonces tampoco tenemos ya que arrepentirnos. Tampoco tenemos ya que confesar nuestras faltas, tampoco tenemos que bautizarnos. ¿Para qué? Si Él ya lo hizo. ¿Ven dónde está la falacia del asunto? ¿A dónde nos llevaría semejante argumento? En síntesis, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Él vino al hoyo del pecado en el que nos hemos enlodado todos, para sacarnos de ese hoyo. Pero Él no quería solo sacarnos de ese hoyo, sino que no nos enlodáramos más. Entonces lo que hizo fue meterse al hoyo, pero no se metió con un traje especial. Se metió como estaban todos los demás, sin traje. Pero estando allí con ellos, en ese lugar, sin un traje especial, entonces les dice: nada puedo hacer por mí mismo. Todo lo que hago depende de mi Padre. Y entonces les explica cómo salir del hoyo. Les dice: hay una cuerda que tienen que lanzarnos desde afuera. Miren cómo se hace. Y entonces la cuerda que le envían a él de afuera, el poder de Dios, Él les explica con su vida, segundo a segundo, momento a momento, que el secreto está en nunca soltarse de esa cuerda. Se los da ese ejemplo en toda su vida. ¿Ok? Y entonces, al ser sacado de ese hoyo, sin ser contaminado, Él le está explicando a ellos cómo salir. Entonces, por mirarlo a Él fuera del hoyo, y aun cuando estuvo dentro del hoyo, no contaminarse, no entendiendo cómo podía ser eso, Él les envía la misma cuerda, pero ahora es Él el que la extiende y les dice: tómense de la cuerda, no se suelten. Y al tomarse de la cuerda, empiezan a mirar que hay un poder que entra a sus vidas, que los va limpiando del hoyo, aún estando en ese hoyo. Y que si no se sueltan de esa cuerda, pueden salir de ahí como fue sacado Él de allí, con el ejemplo que nos dio. Con la diferencia que nosotros sí nos contaminamos en algún momento, mientras que Él, aun cuando descendió al hoyo, nunca se contaminó, porque esa conexión con el poder externo estaba en Él desde que fue engendrado. Esa fue la diferencia. Y entonces, en resumen, lo que ocurrió en esa oración después del bautismo fue que Cristo nos representó, nos sustituyó, no solamente cargando nuestros pecados, sino ejemplificándonos a partir de allí cómo vencer el pecado. Preguntas, inquietudes. ¿Son claras las citas? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Se fue el tiempo? Sí. Entonces, continuamos con lo que llevábamos a partir de la próxima sección.